Hello students, welcome to our lesson number 3. On today's opportunity, we are going to review the simple past tense and focus on irregular verbs and negative forms. Regular or irregular verbs. Esta diapositiva la habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. Los verbos regulares siguen la regla de terminar en ed, ¿sí? Y los verbos irregulares, que es nuestro tema central de esta clase, no siguen ninguna regla específica, los tenemos que estudiar en su forma del pasado simple. A ver, no es una obligación sentarse a estudiarlos de memoria, simplemente los vamos a ir incorporando a medida que vayamos resolviendo ejercicios, leyendo los textos, ¿sí? A medida que los vayan usando. Bien. Irregular verbs. For example, I usually get up at 8 o'clock every day, but yesterday I got up at 11. Si se fijan en este primer ejemplo, lo que está marcado con celeste se refiere a un hábito, una rutina. Es por eso que el verbo se encuentra en la forma en el presente simple. Bien. Ahora, la parte de la oración que está marcada en rojo se refiere a un evento del pasado. ¿Cuándo sucedió? Yesterday, ayer. Entonces, nuestro verbo ya no sería get up, sino got up. Lo mismo en este otro ejemplo. I always drink water with my dinner, but last night I drank beer. Otra vez, tenemos en celeste la parte de la oración que se refiere al presente, ¿sí? Dice yo siempre bebo agua con mi cena, ¿sí? Siempre se refiere a un hábito, una rutina. En cambio, la segunda parte de la oración que está en rojo dice last night, anoche, ¿sí? Ayer a la noche, un evento en el pasado. Es por eso que nuestro verbo cambia, ¿bien? Pero no le agrego ed. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Bien. The verbs get and drink are irregular because they do not finish in ed in the past simple form. ¿Sí? No le agregamos ed. No existe got it, drinked. They do not exist. Entonces, ¿cómo podemos saber su forma en el pasado simple? La respuesta es simple. Look for those verbs in the list of irregular verbs in the second column. Vamos a buscar una lista de verbos irregulares, ¿sí? La estructura de las listas de verbos irregulares es muy similar una de otra, ¿sí? Primero, en la primera columna, tenemos the base form, el verbo sin conjugar. En la segunda columna, que es la que nos interesa en este momento, es la de past simple. Ahí nos muestra cómo se transforma el verbo de la forma sin conjugar a la forma en el pasado. Y el past participle es la tercera columna que no la vamos a usar en este tiempo verbal, ¿sí? Este pasado participio de los verbos lo usamos en el presente perfecto, en el pasado perfecto, así que lo vamos a dejar de lado por el momento. Nos vamos a enfocar en la segunda columna. ¿Ok? There are plenty of irregular verb lists in the web. Hay muchas listas de verbos irregulares en la web. Lo único que tienen que hacer es buscar en cualquier buscador, ¿sí? Poner en la lupita irregular verb lists y le van a salir millones de opciones. Tengan en cuenta que algunas son más completas que otras, ¿ok? You can make your own list with all the verbs you know and using the activities during the course. Esto es algo que yo les recomiendo. Hagan su propia lista de verbos, ¿sí? En una hojita vayan haciendo una lista de todos los verbos que van viendo, que van usando, que van leyendo en los textos, en las actividades durante la cursada. You can find a very complete list in the following link. Ahí en verde les dejo un link donde pueden encontrar una lista de verbos irregulares que está bastante completa y si se fijan tiene muchas páginas. ¿Okay?
Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de listas. Esta es una muy común, fíjense que los verbos están en orden alfabético, no es una lista completa, ¿sí? Tiene las 3 columnas, base form, simple past and past participle. Hay otras que son, fíjense esta, más completas aún. Otras en donde los verbos no están ordenados alfabéticamente, sino por similitudes fonéticas. Acá tenemos otra lista más. Esta no tiene 3 columnas, sino 4. The infinitive form and the past and past participle. Lo diferente que tiene esta con respecto a las otras es que pueden encontrar en la segunda columna la traducción al español, ¿sí?, del significado de los verbos, que también es bastante útil. Now, imagine you have to solve an activity similar to this one. Imagínense que tienen que resolver una actividad similar a esta. Es un tipo de actividad muy común para practicar la conjugación de verbos. En este caso tenemos 4 hechos en la vida de estas 4 cantantes famosas. Y lo que ustedes tienen que hacer es escribir el verbo que se encuentra sin conjugar entre paréntesis en el espacio vacío, ¿sí?, en su forma en el pasado. For example, Madonna moved to New York in 1977. El verbo es mudarse, ¿sí? Madonna se mudó, eso es lo que yo quiero decir. Pero, ¿cómo sé cuál es su forma en el pasado? Lo primero que tienen que hacer es buscar este verbo en la lista de verbos irregulares. Si lo encuentran, entonces escriben la forma que aparece en la segunda columna. Pero si ustedes efectivamente buscan este verbo move en la lista de verbos irregulares, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque es regular. Bien, entonces tenemos que aplicar la regla de finalización con ed. Como move termina en e, solo le agrego la d. Moved. Madonna moved to New York in 1977. Madonna se mudó a Nueva York en 1977. Vamos a repetir este procedimiento acá en la número 2. Adele sold 30 million copies of her album 21. El verbo sell significa vender. Yo quiero decir que ella vendió, ¿sí? Entonces lo primero que hago es buscarlo en la lista de verbos irregulares. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, porque sell es irregular, ¿ok? Y su forma del pasado es sold. Adele vendió 30 millones de copias de su álbum 21. Repetimos el procedimiento en la número 3. Gilda died in an accident in 1997. El verbo die, que significa fallecer, ¿sí?, morir, si lo buscan en la lista de verbos irregulares, ¿sí?, que es lo primero que tienen que hacer, buscarlo en la lista de verbos irregulares. Si hacen esto, no lo van a encontrar. Y si no lo encuentran, ¿qué quiere decir? Que el verbo es regular. Entonces tiene que terminar en ed. Como el verbo die ya tiene una e al final, solo le agrego la d. Y quedaría died, ¿sí? Gilda murió en un accidente en 1997. Vamos con la última. Lady Gaga win an Oscar in 2019. El verbo win significa ganar. Primero lo buscan en la lista de verbos irregulares. Si lo buscan, lo van a encontrar, ¿sí? Porque win es won en el pasado, ¿ok? Lady Gaga ganó un Oscar en el 2019. Bien. The negative forms. To make a negative statement in the past simple tense, you need to use the auxiliary did not or didn't between the subject and the verb. For example, Neymar played for the Barcelona before he moved to France. He didn't play for the Real Madrid. Second example, in the 70s, my grandma lived in Buenos Aires.
She didn't live in Río Gallegos. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta diapositiva? Para hacer oraciones negativas, ¿sí? Negaciones, usando este tiempo verbal, necesitamos, you need, to use the auxiliary did not or didn't. Necesitamos usar el verbo auxiliar did más el not, que juntos, ¿sí? en su short form, sería didn't. ¿Dónde lo vamos a colocar a este didn't? Between the subject, entre el sujeto y el verbo. ¿Ok? Neymar jugó para el Barcelona antes de mudarse a Francia. Él no jugó para el Real Madrid. En los 70, mi abuela vivió en Buenos Aires. Ella no vivió en Río Gallegos. ¿Okay? Esta sería la estructura de una oración negativa. Primero el sujeto, luego el did not o didn't, que es el auxiliary verb for the simple past tense, y después el verbo en su base form. Esto es muy importante. ¿Okay? Fíjense que estos verbos no están en el pasado, están en su forma base, sin conjugar. Cuando tenemos la presencia del did en la oración, ¿sí? En este caso como auxiliar, ¿sí? En este caso en la negación did not, el verbo ya no va en pasado. Nos tenemos que olvidar en este caso de las reglas del ed, de la lista de verbos irregulares, ¿sí? Esas reglas de conjugación de verbos regulares que terminan en ed y las listas de verbos irregulares se aplican únicamente en oraciones afirmativas. En oraciones negativas, el verbo principal de la oración va a estar en su forma base, ¿ok? In its base form. Bien, en esta diapositiva lo que yo quiero que ustedes vean es la diferencia entre las afirmaciones y las negaciones. ¿Okay? For example, I saw Sarah in the party. I didn't see Mike. He worked hard last month. He didn't work this week. We studied for the English exam. We didn't study maths. Ok, fíjense. Lo que está con verde son afirmaciones y lo que está en rojo son negaciones. Y quiero que se enfoquen en la diferencia de los verbos. En las afirmaciones, el verbo siempre está en pasado, ¿ok? Sea irregular como saw, que es vio, ¿sí? O yo, en este caso yo, vi a Sara en la fiesta. O worked, trabajó. Él trabajó duro el mes pasado. Nosotros estudiamos para el examen de inglés, ¿sí? Saw, worked, studied. Los tres verbos están en su forma del pasado porque son afirmaciones. ¿Qué pasa del otro lado en las negaciones? El verbo lo ponemos en su forma base, sin conjugar. ¿Por qué? Por la presencia del didn't. ¿Ok? I didn't see Mike. Yo vi a Sara en la fiesta. No lo vi a Mike. Él trabajó duro el mes pasado. Él no trabajó esta semana. Nosotros estudiamos para el examen inglés. No estudiamos matemáticas. Ahora, ¿qué pasa en estos dos ejemplos? My grandma was an actress. She wasn't a singer. They were born in Tucumán. They weren't born in Paraná. También tenemos de un lado las afirmaciones y del otro las negaciones. Pero no está el didn't. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verbo principal de la oración es el verbo to be en el pasado. ¿Sí? Que se recuerden, lo vimos la clase pasada. El verbo to be en el pasado es was o were. ¿Okay? El verbo to be no necesita de un auxiliar para la negación. No necesita del didn't.
el verbo to be se niega a sí mismo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Puede actuar como verbo principal de la oración y auxiliar al mismo tiempo. Bien, es el único verbo que no va a requerir la presencia del didn't en la negación. Otra cosita que les quiero aclarar, ¿sí? Es esto, el uso de la forma did not y el didn't, o was not, wasn't, were not, weren't, ¿ok? The full form and the short form, la forma completa y la forma corta. ¿Cuál es la diferencia? En el significado no hay ninguna diferencia. La única diferencia está en la forma. El did not generalmente está presente en el lenguaje formal, en el lenguaje escrito. ¿Sí? Las formas completas suelen aparecer más en el lenguaje formal y escrito. Y la forma contraída, la forma corta, ¿sí? Didn't, wasn't, weren't, suele estar presente en el lenguaje hablado y en el lenguaje informal. Pero no existe una diferencia en el significado. El significado va a ser exactamente el mismo. Now, we have to learn the interrogative form. Todavía nos queda en el tintero la forma interrogativa. Yes? Was that too much information? Are you tired? Okay. Chill out. No se preocupen. Lo vamos a dejar al tema de las formas interrogativas para nuestro tema central de la próxima lección. ¿Sí? Lo vamos a dejar para la lesson number 4. Espero que les sirva este video explicativo. No se olviden de consultar todas sus dudas en los foros, ¿sí? No sean tímidos, espero leerlos y que estemos en contacto en los foros y que tengan una buena semana. Goodbye.